y me parece que hemos de trotar, ¿no? Hemos de correr un poco, ¿no? Vamos allá, pues. Bueno, este tema es un tema muy amplio, entonces hemos de resumir, decir 4 cosas bien focalizadas, ¿no? Dar la información puntual y realmente poder así completar en el tiempo que nos pide la organización. Nosotros realmente tenemos allí en el Hospital Clínic una unidad de enfermedades autoinmunes y por tanto nos nutre de trabajo suficiente y por lo tanto tenemos un sesgo de estar en un sitio más de referencia, ¿no? Entonces, se trata de enfermedades inflamatorias de base inmunes, la definición amplia, que lo típico es que se manifiesten en diversos órganos y sistemas, es multilocalizadas y con frecuencia producen alteraciones vasculares y del corazón. Aquí hay toda la tira y nosotros vamos a empezar por uno de los más paradigmáticos, que es el lupus eritematoso. Veréis que lupus eritematoso y síndrome antifosfolipídico incluso se solapan en algunos aspectos. Entonces, ya he dicho, el lupus es realmente el número 1, podríamos decir, de estas enfermedades. Se caracteriza, como hemos dicho, como una afectación multiorgánica y todos los criterios de la Asociación de Reumatismo Americana, afectación cutánea, articular, renal, serosas, cardiovascular, etcétera, y tiene la presencia de los anticuerpos, que son una gran variedad, pero básicamente que están, digamos, dirigidos a la estructura celular y al núcleo. Vamos a estudiar del lupus, primero la prevalencia de la cardiopatía lúpica, qué tipos de afectación y pronóstico, ya pongo valvular, como podéis ver, en una letra que es superior a la de pericardio y miocardio, que son menos frecuentes, y el papel de los anticuerpos antifosfolipídicos. Primero, en cuanto a la afectación valvular varía mucho, pero varía porque hay estudios cuando hay estudios transesofágicos, entonces realmente eleva la afectación casi a un 75%. Podemos ver vegetaciones trombóticas no bacterianas o bien engrosamientos difusos. La afectación mitral, hemos dicho que es la mayor, aórtica y tricúspide compiten, son inferiores, predomina la insuficiencia, casi todos son cuadros de insuficiencia, poca estenosis y poco severa, podríamos decir. Remeda un poco a algunas formas de estenosis mitral reumática. La disfunción también severa es baja, siempre está por debajo de un 10%, y analizaremos adelante el papel de los anticuerpos antifosfolipídicos. Este es uno de los trabajos seminales de hace mucho tiempo, pero que realmente impactaron, dieron toda la base para la información y el conocimiento de la enfermedad valvular lúpica. Esto fue el compañero Galve, que lo hizo en Valle d'Hebron, en otro hospital de Barcelona, lo publicó en New England hace mucho tiempo, pero ya dio una pista de 2 posibilidades de afectación, una a forma de vegetación de masa y otra más difusa. Entonces, los que tenían la forma de vegetación, que es la típica Lindman-Sachs, eran del grupo de la corte que estudiaban, más jóvenes, tenían insuficiencia pero no era muy severa, generalmente estaban en periodo de actividad, tenían un tiempo de evolución más corto, los corticoides o las dosis acumuladas eran bajas y la cirugía era poco probable porque tenían, la insuficiencia era menos severa. Todo lo contrario cuando había un engrosamiento difuso o rigidez, que realmente la cirugía era mucho más probable. Entonces, aquí fijaros que tenemos un cuadro que parece, lo que podemos ver es que hay un engrosamiento y el velo posterior está un poco rígido. Esto puede ir evolucionando, no hay mucho arqueamiento o domo, pero lo más frecuente o lo más típico o relevante, incluso por estudio transesofágico, es ver vegetaciones que aparecen en este como si fuera una masa, con criterios lógicamente de vegetación, pero en el contexto de hemocultivos negativos, realmente estaba en un brote de lúpico, pero el estudio que permite afinar y verlo adecuadamente es el estudio, a ver si corre, sí, el estudio transesofágico, en el cual podemos ver masas abigarradas que aparecen adheridas en la cara auricular, y puede infiltrar también otras estructuras, en este caso del velo posterior, que está rígido e engrosado. Fijaros, son estas masas que están infiltrando, móviles, están desflecadas. Claro, esto es muy difícil de diferenciar, esto es imagen fija, afectaba a los dos, insuficiencia en este caso básicamente, afectación aórtica. Bien, ¿la presencia tiene importancia? Pues sí, este es un estudio del doctor Roldán de Albuquerque, que con estudio transesofágico mira grupo de pacientes lúpicos, que generalmente es sexo femenino, como sabéis, una relación de 9 o de 8 a 2 o a 1,
que tenían vegetación frente a los que no la tenían. Y fijaros que los que tenían vegetación, la presencia de accidente cerebrovascular en forma de transitoria, incluso el número analizó por un registro, digamos, temporal de señales microprocesadas mediante la actividad que registraba en el cerebro el número de embolismos, digamos, por hora, el infarto cerebral o las lesiones en la sustancia blanca, realmente todas ellas están en el lado de la vegetación. Si pasamos ya a la afectación pericárdica, vemos que es menos frecuente en algunos casos. Puede evolucionar como un cuadro de una pleuropericarditis, digamos, clínica, con toda la clínica típica, o bien ser asintomático, un hallazgo, puede ser única o recurrente, variar según la actividad de la enfermedad. Nosotros hemos tenido momentos en que varía mucho al hacer el cálculo del porcentaje de la prevalencia según si cogemos pacientes que estén en el momento de actividad. Es muy raro que hagan taponamiento y evolucionen a la constricción. Finalmente, la miocarditis es rara, se da casos. La enfermedad coronaria en este tipo de paciente, generalmente son mujeres y mujeres jóvenes, está elevado. Siempre hay que pensar en estos casos. Por tanto, en una mujer por debajo de los 44 años, en otros factores que tiene lupus, llega a tener un incremento del riesgo de enfermedad coronaria, se multiplica respecto a la población general. Pero probablemente, aparte de la afectación directa, por ejemplo, de miocarditis, muchas veces la afectación es plurifactorial. Son personas que tienen afectación renal severa, hipertensión, tienen todo un proceso de ateromatosis acelerada por todos los factores, tanto digamos clásicos como no, isquemia, la afectación valvular, etc. Y muchas veces por eso hay esa, digamos, discrepancia entre estudio necrópsico, que tiene un porcentaje muy alto, y hallazgos clínicos que den la cara, que son mucho más bajos, lógicamente. Síndrome antifosfolipídico primario. La definición es que se trata de una enfermedad en la que se manifiesta por trombosis venosas y arteriales y abortos de repetición con plaquetopenia, y que lo, digamos, característico es la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Estos anticuerpos antifosfolipídicos son básicamente dos: son las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico, que le llamamos anticoagulante, aunque tiene un comportamiento de test, digamos, de laboratorio, que se comporta al revés. La trombosis las vemos en todos los lados, y por tanto nosotros entramos en función de los ecocardiografistas cuando hemos de analizar, pues, digamos, manifestaciones que ha producido una afectación, pues, coronaria, trombosis intracavitaria, afectación valvular, embolismo, etc. Por tanto, el síndrome antifosfolipídico, y digo que se caracteriza por la presencia de estos anticuerpos, también participa el lupus. O sea, hay un grupo de lupus que llamamos lupus secundario, la forma de anticuerpos que están en el lupus y condiciona, por tanto, un síndrome antifosfolipídico secundario, que es lupus cuando tiene anticuerpos. Se puede ver también en otras situaciones, ya hemos visto tumores, etc. Los grupos, lo hemos dicho, que eran dos. Y esto, que son la anticardiolipina y el anticoagulante lúpico, además de un cofactor que se puede considerar como un tercero, que es la beta-2-glicoproteína como cofactor. Entonces, las concentraciones estas pueden variar en los pacientes, pueden incluso estar negativizadas en un brote muy intenso con mucha trombosis en las formas que se llama síndrome antifosfolipídico catastrófico, del cual haremos un ejemplo, por un efecto de consumo, y se pueden clasificar porque pueden coincidir, puede haber los dos, una persona que tenga los dos o solo uno. ¿Qué tipo de la afectación valvular? Fijaros que esto se parece mucho a lo del lupus. Los estudios que están hechos, un estudio transesofágico, varían todos, y es curioso, entre 38 y 34, son muy parecidos. En cambio, subimos a 75 como el estudio de Espinola-Zabaleta, cuando utilizamos, lógicamente, una metodología mucho más fina, mucho más precisa, como es el LT. Entonces, la afectación valvular es parecida en muchos aspectos al lupus, puede producir infarto trombótico o embólico de masas de trombosis intracavitarias, puede producir isquemia cerebral, también trombosis directa o bien por embolismos. Decir que en ictus de personas jóvenes la prevalencia del hallazgo de estos anticuerpos es de 9 hasta el 40%, visto al revés. Si hay estos anticuerpos, el riesgo de ictus en jóvenes está aumentado 2.3, y hace cuadros no solo de afectación de ictus típicos, sino alteraciones cognitivas, migraña, epilepsias, cuadros confusionales, convulsiones, etc.
Les presento un caso, mujer de 38 años, abortos de repetición, ingresa al servicio de neurología por un episodio de accidente cerebrovascular, el TAC ve imágenes compatibles con infartos cerebrales sugestivos de embolia, tiene una libido reticulares, pues por tanto tiene una foto de antifosfolipídico, ¿no? A ver si corre. Bien, aquí veis la masa, claro, es una masa que veis aquí, podemos decir si no también es un tumor, ¿no? Un fibroblastoma, por ejemplo. Pero cuando le damos la media vuelta y miramos por el lado, esta chiquita de 38 años tenía eso. Otro ejemplo, paciente mujer 63 años, hipertensa, nosotros la habíamos visto 2 meses antes y la diagnosticamos de miocardiopatía hipertrófica hipertensiva. Hipertensiva porque era una hipertensa muy severa con 3 fármacos, etcétera. Nos llaman porque ingresa en la UCI con un cuadro neurológico convulsivo, infartos cerebrales, estupor, insuficiencia renal, distrés respiratorio, plaquetopenia, anemia, etc. O sea, varios sistemas tocados. Esto es un caso de síndrome antifosfolipídico catastrófico. Y lo que hacen, imagínense las masas que se encuentran. A ver si aguanta. Claro, me puede decir, ¿usted dónde ha puesto el transductor? Claro. Esto es la orejuela izquierda. Ahora verán. Esto es como se veía la orejuela, la masa esta estaba apareciendo por aquí, y lo anterior que han visto es eso cogido de través con trampa. Tiene uno en el fondo. Tenemos otro caso, pero no da tiempo, lo he quitado, que es lo mismo en un grupo familiar. Vimos primero la hija, después vino la madre y acabó así. Entonces, el lupus que tiene los anticuerpos, nosotros lo hemos analizado y nuestro grupo le da que cuando tiene antifosfolipídico tiene más afectación valvular. Entonces, esto es un trabajo que nosotros miramos a ver si tenías un lupus y tenías anticuerpos antifosfolipídico, tenía más afectación valvular. Miramos 60 pacientes, eran casi todo mujeres, 9-1, y entonces nosotros lo seguimos durante mucho tiempo con los compañeros de autoinmunes. Miramos anticuerpos, hicimos determinaciones, elegíamos 2 y lo que miramos es el eco inicial, veíamos que había una afectación a base de engrosamiento, vegetaciones, alteraciones funcionales, derrame, etcétera, etcétera, y esto lo machamos y lo comparamos luego con el eco final. Fíjense cómo el engrosamiento aumentó, las vegetaciones seguían las mismas, las alteraciones funcionales, es decir, la disfunción valvular también aumentó. Por tanto, nosotros teníamos, en este caso, 60 pacientes que analizamos y el 63%, es decir, 38, no tenían anticuerpos antifosfolipídicos, era un lupus normal, por decirlo así. Y el otro 33%, que eran 22, tenían un lupus, pero con un antifosfolipídico secundario, con anticuerpos. Estos anticuerpos se repartían entre 2 grupos, asociamos los que tenían doble o solo tenían 1. Por tanto, teníamos sin anticuerpos, 2 juntos y 1 solo. Con estos 3 grupos nosotros confeccionamos lo que pasaba al inicio. Al inicio la afectación valvular, fijaros que siempre es la misma. La que está en gris, la mitral, predomina. Las otras 2 compiten, la aórtica y la mitral. Una vez le gana una y otra. Entonces, en el eco inicial teníamos como insuficiencia severa 3, y los 3 estaban en el subgrupo de 12 que tenían los 2, coincidían los 2 anticuerpos, anticardiolipina y anticoagulante lúpico. ¿Qué pasó al final del estudio? Pues al final del estudio apareció eso, aumentó el número, apareció en los 36 que no tenían ningún anticuerpo, un caso, 1 en el de 10, siguieron 4 en el de que tenían ambos, pero estos 4 eran los severos que se tuvieron que operar. En base a esto, y esto es un resumen de lo que acabo de decir, y leo lo último para ir un poco más rapidito, decir que hay para nuestra experiencia, decir que la incidencia de insuficiencia valvular severa es de un 10%, como he dicho antes al empezar, y que un 76% de este porcentaje va a requerir cirugía. Ojo, esto es importante. Y que existe una fuerte relación entre, en nuestra experiencia, la severidad de la disfunción valvular y la necesidad de cirugía y la coincidencia de estos anticuerpos. Si pasamos a la esclerodermia, vemos que a nosotros nos suelen llamar, para este caso, para ver pericarditis y ver la hipertensión pulmonar, pues son 2 de las cosas que afecta más, ¿no? Debido a que hace fibrosis pulmonar. En el caso de la polimiositis, la afectación es prácticamente muy baja, afectación en forma inflamatoria, que requerirá también de una biopsia confirmatoria. La esclerodermia, nosotros hemos visto que tiene poca afectación. Seguimos pacientes mucho tiempo. Esto he cogido una paciente jovencita que tenía esta afectación del 2008, exacto. Y la hemos seguido mucho tiempo así, hasta que un buen día nos llaman y dicen, este está empeorando, le hemos aumentado el tratamiento a tope, etcétera, y nos aparece con eso.
Aparece con esto y taponada, a pesar. Y fijaros lo que llegaba a tener. Esto tiene una pleuropericarditis, esto es un eco visto desde la espalda. Siempre que tengan ustedes una pericarditis, un derrame importante, ustedes auscultan como antes, miran dónde está, pam, 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 si tiene pectoreloquiáfona, todas esas cosas que ya nos hemos olvidado, pone el transductor y le hace usted un eco de la espalda y verá toda la parte de atrás del corazón. Y esto siempre lo pueden utilizar, sentadito y mirar para atrás. Entonces, artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea, ¿sabéis? Yo esto lo he hablado antes con mis compañeros de autoinmunes y me dicen, hombre, hay mucha discusión si lo metemos con estas enfermedades o bien las consideramos órgano específico. Pero bueno, la he metido ahí y entonces saben de todos ustedes que es una consulta habitual, tenemos una artritis reumatoidea, a ver qué afectación tiene valvular, ¿no? Como afectación cardíaca, básicamente predomina, si podemos detectar a veces derrame pericárdico, que estaría más en los que tienen factor reumatoideo y nódulos. La miocardiopatía como tal es infrecuente, muchas veces son cuadros de probablemente afectación a través de una amiloidosis secundaria, pues son procesos consuntivos de muy larga evolución, ¿no? La vasculitis es poco relevante. Este es un estudio de Carlos Roldán, de Albuquerque, que lo que miró, y es un estudio muy bien hecho, por tanto lo he sacado aquí, son mujeres con artritis reumatoidea y compara estudio transesofágico 34 con controles. Y lo que se ve es que hay afectación de nódulos, engrosamiento valvular e insuficiencias, pero fijaros que no hay insuficiencias severas. Entonces, lo importante de este estudio es que el grado de afectación cardíaca no se correlaciona con las variables clínicas y en general son subclínicas. La otra forma, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, pues suele afectar la raíz aórtica. Es un caso que vivimos con una insuficiencia severa. Para terminar, nos vamos a meter en las vasculitis, son 3 y ya termino. Entonces, bueno, las vasculitis pueden afectar a vasos de diferentes calibres y territorios y va a depender de ello, de dónde toque, puede tocarlo todo, evidentemente de la severidad, ¿no? Formación de granulomas, asociación con eosinofilia, a ver si lo sé decir. Puede afectar grandes vasos y tenemos dos formas, la arteritis de células gigantes, de la temporal, la arteritis de Takayasu, y de medianos estaría la PANI, el Kawasaki, que nosotros no vemos, estamos en un hospital que es adulto, no tenemos, vemos críos, porque afecta básicamente a críos, y de pequeños vasos pues tenemos ya la arteritis de Church-Strauss, el Wegener y otras varias. Nos vamos a centrar a modo solo de flash en estas 4, que son las que suelen tener una predominancia de afectación cardíaca, las resumo aquí. Las células gigantes, gran vaso, esto es la afectación de la rama temporal, cefalea, pérdidas de visión, polimialgia reumática en un 50%, velocidades elevadísimas, etcétera. Tiene un patrón diagnóstico bastante fácil en este aspecto. La afectación cardíaca, básicamente afectación de aorta y ramas subclavias en un 15%, aneurismas, es rara la afectación coronaria. Takayasu afecta a más de personas jóvenes, predomina más en poblaciones asiáticas, es la enfermedad de los impulsos, porque lo que hace básicamente es afectación aórtica más estenosis que dilataciones. La vasculitis coronaria también es rara. La PAN puede tocarlo todo. Básicamente te hace afectación, pero secundaria, por la afectación la hipertensión muy severa, insuficiencia renal muy severa. Lo mismo que el Church-Strauss, que son pacientes que realmente nos vienen de neumología por la afectación, lógicamente, neumopática. Aquí tienen un caso de Takayasu. Fíjense cómo tiene una subclavia derecha tocada, tiene la coronaria derecha, en el de la derecha pues tiene el tronco brachiocefálico, le falta también un trozo, etcétera. Todo es una afectación difusa y también abdominal, que requirió en este caso unos bypasses, pues ambas ilíacas y renales y mesentérica. Esto es un caso arriba que vimos hace poco, esto corre pero no parpadea nada más, de una enfermedad de células gigantes, y esto es un caso desgraciado, un Church-Strauss, fíjense ustedes, porque este es un Church-Strauss que apareció con una disección aórtica, se operó, el cirujano, con muy buena intención, lógicamente, le salvó la válvula, hizo una resuspensión, parecía que todo iba bien, pero o bien quedó a una pequeña disección o se redisecó basalmente, hizo esta disección con tanta mala pata que nos llaman, pues está en shock cardiogénico y disecó el tronco. Esta paciente rápidamente fue reintervenida, supuso un doble puente, pero entró en una situación de shock cardiogénico y falleció. Bueno, y para la última, me parece, sí.
Entonces, resumiendo, se trata de enfermedades poco frecuentes, pero que representan un no despreciable porcentaje de consultas ecocardiográficas dentro del ámbito hospitalario, especialmente de ámbito terciario, donde hay unidades que seleccionan estos pacientes. En ocasiones son un verdadero reto diagnóstico, es decir, hay veces que lo pasas mal porque depende de tu decisión, realmente tomar una decisión muy relevante. Generalmente son subclínicas, pero acordaros, yo me acuerdo de estas chiquitas, a última hora aparecer uno, no, es que no sé qué ha tenido, una tía, tal, igual, y te encuentras una cosa así, y estás a las 4 de la tarde y dices, ¿sabes qué? Mira qué cirujano está, llama al que lo lleva, es que acaba de salir, dile que venga, porque tienes una persona de 38 años que tiene una bomba allí de relojería, ¿no? Por tanto, y sobre todo diagnóstico precoz, porque generalmente si hay afectación valvular, cardíaca avanzada, es signo de mal pronóstico. Va peor el paciente. Muchas gracias.